Bueno, buenos días a los amigos televidentes. Aquí estamos una vez más con el programa El Pan de 10 centavos. Y vamos a conversar con el señor abogado Oscar Leña. Él es abogado del Consejo Provincial sobre el derecho a la réplica que tienen las personas que son aludidas en estos programas de opinión. En días pasados aquí estuvo el licenciado Osvaldo Calopiña. Amigos, en las declaraciones que hizo él en relación a los temas de que la destitución del señor prefecto venía y que para el día de hoy estaba convocado una sesión. Este es un programa en vivo y en directo, la gente que está viendo este espacio. Buenos días, señor abogado. Señor abogado Oscar Leña, empecemos entonces con las declaraciones que usted tiene que hacer en relación a todos los temas que usted va a tratar para poder hablar con la gente respecto de lo que está pasando en el tema de la prefectura de Sucumbíos. Bienvenido, señor abogado, tenga la bondad. Sí, muy buenos días, doctor Hugo Moreno, amigos televidentes. Sí, la idea es de alguna manera hacer algunas aclaraciones jurídicas respecto de algunas informaciones realizadas, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación, en la que establece que de alguna manera el señor prefecto Orlando Greff ha sido destituido, y lo que tratamos de decir aquí es simplemente que eso no es así. Hay que partir del antecedente. Existe un examen de la Contraloría General del Estado, ¿no es cierto?, que establece la sanción al señor prefecto con la destitución, pero hay que tomar en cuenta que estas resoluciones de la Contraloría General del Estado son susceptibles de impugnación, y al ser impugnados, ¿no es cierto?, automáticamente suspende la ejecución o el cumplimiento del acto administrativo. Mientras el Tribunal Contencioso Administrativo no se pronuncie al respecto, simplemente no se puede actuar. Ahorita la sentencia de la Corte Constitucional en ningún momento habla de una destitución del señor prefecto, porque ni la Contraloría General del Estado ni la Corte Constitucional tienen facultad legal para hacerlo. Lo que ellos sí pueden es decir que de conformidad a la ley, ¿no es cierto?, se proceda, y lo que se ha hecho es eso, hacer los trámites ante la justicia ordinaria, ¿no es cierto?, se ha presentado el recurso correspondiente, por lo tanto está suspendida la ejecución de esa resolución. Ahora, el licenciado Osvaldo Calopiña decía, bueno, vamos a convocar y será responsabilidad de los consejeros los temas que se pueda dar en la sesión del día de hoy. ¿Qué dice usted? Porque ustedes pidieron el recurso de ampliación a la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Así es. A ver. Lo que la Corte Constitucional resuelve, ¿no es cierto?, es simplemente dejar sin efecto una resolución tomada por la Corte Provincial de Sucumbíos. ¿Ya? Y al hacer la aclaración, lo único que hacen es rectificar la fecha de esa sentencia. Como había dicho, la Corte Constitucional no tiene facultad para destituir al señor prefecto, como tampoco lo tiene la Contraloría General del Estado. Lo que ellos sí pueden es decir que se siga el procedimiento que establece la ley, y en efecto lo que se está haciendo es lo que establece la ley. Las resoluciones de la Contraloría General del Estado son susceptibles de impugnación ante el contencioso administrativo. Por lo tanto, al ser presentado ese recurso, automáticamente se suspendió su ejecución. Ahora, nosotros conocemos que el señor viceprefecto ha convocado a una sesión. Todos los actos que él realice en calidad, como él se autodenomina prefecto, son nulos. La ley establece que los actos realizados sin tener la facultad legal para hacerlo, simplemente son inexistentes, son nulos. Ajá. Ahora, ¿esperar qué? El fallo de la Corte Constitucional está, ¿no es cierto? ¿Qué tocaría esperar ahora? El fallo del contencioso administrativo en relación a la destitución del prefecto Greff, ¿esperar hasta cuándo? Está presentado el recurso, ¿Ya? El Tribunal Contencioso Administrativo tiene que resolver al respecto. Ajá. Una vez que resuelva el Tribunal Contencioso Administrativo, se debe terminar las instancias que establece la ley, y una vez que se encuentre ejecutoriada la sentencia que dictare el tribunal, ¿no es cierto?, ¿Ya? Solo ahí puede ser conocido por el Consejo, tomar una resolución al respecto, y esa resolución que tome el Consejo debe ser notificado al Consejo Provincial Electoral para que ellos actúen conforme corresponda. Pero mientras no exista la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y que esto esté firme, simplemente no hay nada con qué actuar. O sea que hay que esperar el fallo definitivo del contencioso administrativo. Mientras tanto, ya estamos nosotros en enero, vamos a terminar enero, febrero, marzo, abril, adiós. Acabado la administración del prefecto Greff.
Precisamente lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a partir de la aprobación de la Constitución del 2008, el sistema jurídico ecuatoriano cambió, dio un giro de 180 grados al pasar de un Estado social de derecho a un Estado constitucional de derechos y de justicia. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que respetar las normas del debido proceso, lo que establece la ley, lo que establece las normas. En la propia Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que una vez que se haya presentado un recurso de impugnación, ¿no es cierto?, esto automáticamente suspende el cumplimiento o ejecución del acto administrativo. Entonces ahorita no hay un acto administrativo por la cual puedan ejecutar en este momento. Y las convocatorias realizadas por el señor viceprefecto, ¿no es cierto?, son nulas, de nulidad absoluta, ¿no es cierto?, no tienen ningún tipo de validez jurídico. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con las convocatorias? En caso de que asistan los consejeros, ¿qué va a pasar? ¿Una medida política de los consejeros? El licenciado Osvaldo Calopiña decía que tiene ya los 7 votos, la mayoría, para la supuesta destitución que iba a darse el día de hoy, dijo aquí en este programa. A ver, yo de alguna manera, en estos últimos 4 años hemos trabajado conjuntamente con todos los consejeros y yo conozco de alguna manera que ellos tienen, ¿no es cierto?, un criterio formado al respecto, un conocimiento perfecto de las normas y ellos están bien asesorados. Al tener ellos una convocatoria de alguien que no tiene competencia para hacer, yo presumo que ellos no van a asistir a una reunión convocada por alguien que no tiene facultad para hacerlo. Entonces estoy convencido que hoy día ellos simplemente no asistirán porque es una convocatoria realizada por alguien que no tiene la facultad para hacerlo. Ahora, en caso de que asistan ahora, ¿puede temblar la prefectura de Grefa o no? En caso de que asistan, ¿no es cierto? ¿Qué significaría? Que están dejando a un lado el procedimiento jurídico y van a tomar una resolución política. Pero esa resolución política tiene consecuencias jurídicas, ¿no es cierto? Y ellos tendrán que abstenerse, ¿no es cierto?, a las consecuencias jurídicas que devengan de un acto realizado sin tener la competencia para ello. Pero como yo había indicado, ellos conocen la ley, están bien asesorados, tienen un criterio formado y yo dudo que ellos asistan a esa convocatoria. Ahora, ¿qué pasa entonces detrás de la convocatoria del señor licenciado Osvaldo Calopiña? ¿Qué ven ustedes detrás de eso? ¿Hay una desesperación tal vez del poder estos pocos meses que queda? ¿O cómo es la situación? A ver. A través de la historia de sucumbidos del país, ¿no es cierto?, y a través de la historia que ha pasado en el mundo, la oposición a una administración que no ha podido llegar a través de las urnas a ocupar un cargo público, ¿no es cierto?, siempre han intentado usurpar el poder. Y esta es una forma de intentar la oposición apropiarse del poder mediante la usurpación. Pero como había indicado, son situaciones jurídicas diferentes a la que sucedió cuando Guillermo Muñoz era prefecto, ¿no es cierto? En ese momento, de alguna manera, existía otro tipo de norma jurídica que hablaba que el Estado era un Estado de derecho, ¿no es cierto?, donde imperaba la ley. Ahora vivimos en un Estado constitucional de derechos y de justicia, donde se da prioridad a los mandatos constituyentes y todos los jueces, ¿no es cierto?, tienen la obligación de aplicar la norma. Cualquier decisión que ellos tomen contrario a las normas jurídicas, simplemente serán responsables, después responderán civil, penalmente por los actos realizados. Entonces todo el mundo se cuida de que los actos que realicen estén enmarcados dentro de la ley. Ahora, el problema sería las mayorías en el Consejo Provincial. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, en Cotopaxi, ¿no es cierto? Ahí ni siquiera con una mayoría legal destituyeron al prefecto César Rumajinga. Faltaría votos para Calopiña y eso ha sido un problema para el viceprefecto, el no consolidar el aspecto político dentro de las convocatorias que ha realizado el señor Osvaldo Calopiña. Y de esa mayoría, caramba, tiene el actual señor prefecto Orlando Grefa. ¿Así es o no es así? Sí, pero independientemente de esa mayoría, lo que nosotros debemos de alguna manera resaltar es ese conocimiento jurídico que tienen los señores alcaldes, los señores consejeros, en este caso, ¿no es cierto?, que cumplen la función de consejeros, y ellos conocen la normativa, ellos saben que en el momento que está impugnada, ¿no es cierto?, una resolución de la Contraloría General del Estado, simplemente pierde efectividad y no puede ser aplicado. Ellos han actuado de esa forma, apegados a la ley, apegados a la norma, ¿no es cierto?, y no pasa absolutamente nada. Ahora, entonces, en el Consejo Provincial
¿Las mayorías están todavía ligadas al prefecto Grefa? ¿De eso están ustedes tranquilos? ¿Van a terminar el periodo en estos 2 o 3 meses que falta y con eso concluyen ustedes? ¿Así es o no es así? Yo diría no solo las mayorías, lo que pasa es que los consejeros conocen la norma y ellos saben que la norma impide conocer, ¿no es cierto?, esta resolución de la Contraloría. Si ellos conocieren, ¿no es cierto?, estarían actuando políticamente, pero esa actuación política traería consecuencias jurídicas. Pero como yo le decía, en estos últimos 4 años hemos trabajado con ellos, nosotros conocemos el criterio, la formación jurídica que tienen, y yo dudo de que ellos de alguna manera caigan en estos juegos que se han venido provocando. Ahora, la gente más o menos, la gente que ve el programa dice, a ver, si hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? A ver, eso aclárenos usted. ¿El fallo de la Corte Constitucional o el fallo del contencioso administrativo dentro de este proceso legal que se sigue en contra del prefecto Grefa? ¿Cuál es el espacio legal determinante para que se mantenga el marco legal respetando los espacios del poder que tiene el señor prefecto Orlando Grefa? A ver, aclárenos bien eso, la diferencia que hay para que la gente entienda, porque si no dice, ya hay el fallo de la Corte Constitucional, ¿no es cierto? La gente dice, entonces ya debería irse. En cambio, ustedes tengan la bondad de aclarar eso para que la gente tenga claro el panorama en la cual está este espacio legal que afirmaba el señor licenciado Osvaldo Calopiña. A ver, tenga la bondad. La diferencia entre las dos acciones son sencillas. Mientras la acción de protección lo que protege o lo que pretende proteger son los derechos establecidos en la Constitución, ¿no es cierto? Mientras que el juicio presentado ante el contencioso administrativo lo que hace es, a través del debido proceso, a través de las pruebas, determinar si lo ejecutado por la Contraloría General del Estado cumplió o no los procedimientos que establece la ley, ¿no es cierto? Mientras el uno es rápido, ágil, ¿no es cierto?, que es el amparo constitucional, el otro es un poco complejo porque se demora mucho más tiempo, hay muchos más procedimientos a seguir. Entonces, ¿qué es lo que hizo la Corte Constitucional? La Corte Constitucional lo que hizo es simplemente dejar sin efecto la resolución tomada por la Corte Provincial de Sucumbíos. La Corte Provincial de Sucumbíos, ¿qué es lo que dijo? Que mientras no resuelva, ¿no es cierto?, el Tribunal Contencioso Administrativo se suspende los actos dictados por la Contraloría General del Estado, pero eso lo dijo porque la ley mismo lo establece. En la ley se indica que mientras, en el momento que se impugna un acto administrativo, esto es prácticamente inejecutable y tiene que esperarse hasta que el tribunal resuelva, el Tribunal Contencioso Administrativo resuelva, se terminen las instancias, ¿no es cierto?, se ejecutoríe esa resolución. Una vez ejecutoriada, viene el siguiente paso, que es, se pondría en conocimiento del Consejo en pleno para que ellos tomen una resolución. Esa resolución que tome, comunicar al Consejo Electoral Provincial y el Consejo Provincial emitir las credenciales que corresponda. Ese es el procedimiento que establece la ley. Ahora, entonces, el licenciado Osvaldo Calopiña tendría que esperar el fallo del contencioso administrativo para luego convocar a una sesión a la que está convocando el día de hoy. ¿Así es? Exacto, perfecto. Una vez que la resolución de la Corte del contencioso administrativo esté ejecutoriado, ¿no es cierto? Solo ahí puede dar el paso. La ley establece cuál es el procedimiento a seguir y aquí se está violando todos los procedimientos. Políticamente, ¿no es cierto? Ese es el paso jurídico. Políticamente, él podría hacer esa convocatoria, pero ya va a depender de los señores consejeros. Los señores consejeros, como le había dicho, tienen una formación jurídica, conocen las normas y yo dudo que ellos caigan en una provocación y en una ilegalidad de esa naturaleza. Pero algunos consejeros no nos conocen, nosotros no saben ni dónde estamos, no. Pero bueno, avancemos un poco con una entrevista. Eso no es así. A ver, algunos consejeros, nomás, los que están entrando incluso al WIT, no saben dónde estamos. ¿O no es así? Algunos sí han de saber algo, ¿no es cierto? ¿O no es así? Algunos precisamente conocen, estudian y los otros se dejan asesorar. O es que van guiados del manejo político del prefecto Grefa porque ha ido bien al prefecto Grefa, caramba, ha salido detrás de una crisis política a otra crisis política, caramba, y ahí ha estado el prefecto Grefa hasta el último, caramba, que ya cae, que ya va, que no va, y hasta el último ahora, ya están ustedes en los últimos meses de la administración. Así es, lo único que nosotros hacemos es actuar dentro del marco legal. El marco legal nos da la facultad para tomar todas las medidas que hemos tomado. Como decía,
cambió la estructura jurídica del Estado de un giro de 180 grados. Las normas son diferentes a la que sucedió en el tiempo de Muñoz, ¿no es cierto? Y eso nos ha permitido, de alguna manera, terminar y nos va a permitir terminar la administración. Ahora, usted decía el Estado de Derechos. Usted sabe de que cuando ustedes tienen el poder político por, caramba, el sartén por el mango, pues el Estado de Derecho surge ahí, pues está a favor de la gente que esté en el espacio del poder. ¿O no es así? Todo tiene que actuarse dentro de la norma. Si bien es cierto, si existieran presiones políticas, tanto en el área administrativa como en la función judicial, precisamente para eso existen otras instancias, ¿no es cierto? En este caso, el Tribunal Contencioso Administrativo. Lo que resuelva el Tribunal Contencioso Administrativo será sujeto de un recurso de casación ante la Corte Nacional. Y en el supuesto de que la Corte Constitucional resuelva en contra de derecho, pues tenemos las instancias internacionales como es la Comisión de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que ir, entonces, ¿no es cierto? Por supuesto, en el supuesto de que se violen la normativa, los procedimientos establecidos en la ley. Ahora, usted dice un Estado de derechos, ¿no es cierto? Ya con el cambio constitucional se dio eso, ¿no es cierto? Pero, caramba, a ustedes les favorece también estar un poco ligado al sector del gobierno. Eso les da, caramba, una especie de cobija para, caramba, poderse mantener en los espacios del poder. Incluso ustedes van ahora en una alianza con Alianza País, está bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿eso les va a permitir mantener los 2 o 3 meses que falta con absoluta tranquilidad o no es así, señor doctor Óscar Leña? A ver, el señor prefecto lo que ha hecho con el objeto de cumplir con los grandes proyectos a favor de la provincia, por ejemplo, la construcción del puente sobre el río Aguarico, el Paso San Miguel, lo que es el Puerto Providencia, todos esos proyectos ha salido porque el señor prefecto se ha puesto a trabajar con el gobierno, ha estado empujándose de alguna manera todas estas actividades pidiendo que nos colabore el gobierno, y el gobierno se ha convertido en apoyar, ¿no es cierto? El gobierno está apoyando a la prefectura porque nosotros estamos trabajando en función del desarrollo de la provincia. Aquí también hay que recalcar, ¿no es cierto?, que en su tiempo la doctora Nancy Morocho, cuando fue asambleísta, ayudó para que se cofinancie, por ejemplo, la construcción del puente sobre el río Aguarico. Obviamente que nosotros, por responsabilidad, debemos trabajar con el gobierno, pues caso contrario, pues no tendríamos ningún tipo de obras en la provincia. Pero ustedes han ido de la mano y les ha ido bien, pues no es cierto, las crisis políticas que ha tenido el prefecto Grepa se ha logrado mantener en los espacios jurídicos y legales, ¿o no es así? Pero se logra mantener porque nosotros aplicamos la norma, pues. La ley es lo que nos da las facultades a nosotros para presentar las acciones correspondientes. Porque si no tuviéramos, ¿no es cierto?, los suficientes argumentos, simplemente se darían lo que todo el mundo pareciera que está esperando. Pero en este caso no, es la norma jurídica, es la Constitución, los principios constitucionales, lo que nos faculta a nosotros presentar todos estos tipos de recursos y mantenernos en el poder. Ahora, usted dice lo que todo el mundo está esperando. No creo que sea así. O sea, los problemas que hay en la prefectura, lo que la gente piensa es de que ya estamos al final de la administración. Lo lógico sería que terminen y punto, y concluyan las obras que tienen que concluir, y lamentablemente son los procesos políticos que determinarán en algún momento que, caramba, se van ya, ¿no es cierto? ¿O no es así? Claro, ahorita lo que nosotros necesitamos es simplemente continuar trabajando, ejecutar, terminar el periodo y seguir avanzando con la ejecución de obras que sirvan para el desarrollo de la provincia. Si bien es cierto, estos actos han distraído un 1 o un 2% de nuestras actividades, ¿no es cierto? Pero el resto de actividades lo hemos destinado, el resto de tiempo lo hemos destinado a trabajar en función del desarrollo de la provincia. Ahora, como le decía, son espacios de tiempo, de alguna manera, que nos quitan, ¿no es cierto?, para, de alguna manera, aclarar este tipo de acontecimientos. Ahora, ¿cómo ve usted la actuación de Osvaldo Calopiña dentro de los espacios del poder? ¿Ha sido una piedra en el zapato de ustedes para la administración de la prefectura o no? A ver. Nosotros lo que nos dedicamos es a ejecutar las obras conforme establece la ley, ¿no es cierto? Cumplimos la normativa y no tenemos ningún tipo de problemas. Tanto es así, ¿no es cierto?, que el examen de la Contraloría General del Estado realizado hace referencia a contratos ejecutados o suscritos por el anterior prefecto. O sea, no encuentran nada en nuestro periodo, ¿no es cierto?, y tienen que acudir a otro periodo realizado.
Se supone que esos contratos fueron suscritos en el año 2007. Nosotros, o el señor Orlando Grefa, ingresó a la administración el 31 de julio del 2009. Estamos hablando que 2 años y medio no se hicieron seguimientos a esas obras. Sin embargo, la Contraloría General del Estado no dice nada al respecto sobre la administración anterior, y pese a que nosotros en la nueva administración hemos hecho todos los procedimientos legales que establece la ley para declararles contratistas incumplidos, para ejecutar las garantías, hacer las inspecciones judiciales para determinar el estado en que se encuentra la obra y poder financiar y culminar. Todo esos trabajos ha hecho la Corporación Provincial. Sin embargo, para la Contraloría General del Estado, estos pasos, según ellos, no es justificable. Entonces, por eso es que nosotros impugnamos, ¿no es cierto?, para que sea un órgano que conoce el derecho el que resuelva sobre el caso. Y nosotros estamos seguros que esa resolución dictada por la Contraloría General del Estado va a ser declarado nula. O sea, habría que esperar entonces el fallo del contencioso administrativo, ¿no es cierto?, a ver cuál es el veredicto y esperar a ver qué mismo sucede. Pero eso se ha de dar ¿para cuándo? La gente quiere saber cuándo. Los plazos establecidos en la ley orgánica que regula el contencioso administrativo, ahí hay plazos. Nosotros hemos pedido que se abra la etapa a prueba, porque nosotros también necesitamos la resolución que dicte el Tribunal Contencioso Administrativo para de alguna manera enjuiciar a aquellos auditores que, extralimitándose en sus actividades, ¿no es cierto?, y con el objeto de causar daño a la administración, ellos emitieron un informe carente de fundamentos. Nosotros también estamos esperando esa resolución a efectos de demandar, ¿no es cierto?, a estos funcionarios. Ahora, ¿esta etapa de prueba cuándo se abre? ¿O ya está la etapa de prueba dentro del contencioso administrativo? A ver. Nosotros hemos solicitado al Tribunal Contencioso Administrativo se abra la etapa de prueba. Pero aún no se abre eso. El tribunal parece que aún no abre la etapa de prueba, ¿no es cierto? Entonces esto hay que esperar a que suceda y se den los trámites previstos. Ahora, ¿qué tiempo demora esta etapa de prueba en el contencioso administrativo? Como había dicho, ¿no es cierto?, estos son unos trámites un poco complejos porque tienen que evacuarse pruebas, ¿no es cierto? El tiempo que se demore, podríamos hablar de algunos meses, ¿no es cierto? Pero nosotros estamos exigiendo que también el tribunal se pronuncie al respecto, porque nosotros vamos a igual con la resolución del tribunal enjuiciar a quienes, violando los procedimientos, dictaron una resolución en contra de derecho. ¿Van a seguir en los juicios ustedes luego del ejercicio del poder? Una cosa es estar en el poder y otra cosa es estar fuera del poder. Cuando ustedes se vayan del poder ya no tienen nada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir ahí? Nosotros tenemos los argumentos jurídicos. No necesita usted estar en el poder para defender sus derechos. La ley nos faculta a nosotros y nosotros lo que haremos es eso, defendernos conforme a derecho. Entonces, independientemente de estemos o no en la administración, ¿no es cierto?, nosotros tenemos derechos y esa es la que vamos a ejercer. Bueno, vamos a ir cerrando este espacio, vamos llegando a la parte final. ¿Algo más que usted quiera decir, señor abogado Óscar Leña, abogado del gobierno provincial de la provincia de Sucumbíos, en relación a este derecho a la réplica que usted tiene en las declaraciones que hizo el señor Osvaldo Calvo Piña? A ver, con esto vamos a ir cerrando ya este espacio. No, simplemente invitarles, ¿no es cierto?, a toda la ciudadanía a que participen activamente en las fiestas de provincialización. Pues vamos a celebrar 25 años y les invitamos a que participen activamente junto a nosotros en estas fiestas. ¿Van a alcanzar a hacer las fiestas? Pero por supuesto, la administración termina el 14 de mayo de este año. Estamos a 4 meses para terminar. Porque Calvo Piña decía no van a alcanzar a hacer las fiestas, decía, a eso me refiero yo. O sea, ¿van a ir celebrando estas fiestas con bombos y platillos porque al final ustedes van a terminar el periodo o no? Nosotros, por supuesto que vamos a terminar el periodo. Le había indicado que todos los actos realizados por aquellas personas que no tienen facultad legal para hacerlo, simplemente carecen de validez jurídica, no existen, es como que no existiera, ¿no es cierto? Y en efecto, eso es lo que sucede y nosotros vamos a terminar la administración. Ahora, ustedes se están curando en sanos, van una alianza ustedes con José Alvarado a la viceprefectura, con Nancy Morocho, caramba, el poder político ahí está de ustedes y caramba, se van a cobijar los espacios de la justicia y Grefa, ¿queda todo bien o no?
No es así. A ver, contésteme, señor abogado. Nosotros lo que hacemos es simplemente defendernos en base a derecho, en base a lo que establece las normas jurídicas. Nosotros no dependemos de algún grupo político o algo por el estilo, simplemente las normas, ¿no es cierto? La Constitución es clara, nosotros tenemos derechos, tenemos obligaciones igual, pero nosotros lo único que hacemos es defendernos conforme a las normas que establecen la ley. Para ahí no necesitamos tener el cobijo de alguna organización política ni nada por el estilo. Ahora, el lema del señor alcalde Poma es 5 años más. ¿Ustedes también van 5 años más en caso que gane Nancy Morocho con José Alvarado a la viceprefectura o no? Nosotros terminamos la administración en el 2014 y lo que haga quien vaya a la administración, pues ahí sí no podríamos, ahí nosotros nada tenemos que ver. Nosotros somos funcionarios públicos de carrera, lo que hemos hecho es venir acá a dar una opinión jurídica al respecto, ¿no es cierto? Y como nosotros como funcionarios públicos sabemos que independientemente de quién sea la autoridad, nosotros debemos trabajar desde en función de la provincia, en función del desarrollo. Ya, bueno, en la alianza que viene con Alianza País, ustedes, Musho Inti, ¿quiénes quedarán en caso de que gane Nancy Morocho y gane José Alvarado? ¿Cuál va a ser la cuota política de ustedes? ¿O todos los que están en la administración del prefecto Grefa van a salir? Verán que esto grabamos nosotros, si queda uno, decir, ahí está, los que dijeron que no van a quedar. A ver, vamos a ver, a ver. A ver, lo que había indicado, yo soy funcionario público de carrera, ¿no es cierto? Yo no puedo dar declaraciones políticas, lo que he venido aquí es a dar declaraciones jurídicas por ser el abogado del Consejo Provincial. Lo que suceda en las alianzas que se han dado, ¿no es cierto? Ahí nosotros nada tenemos que ver. Como funcionario de carrera, como abogado de la institución, he venido a darles un criterio jurídico de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que sucederá después? Eso ya no nos compete a nosotros como funcionarios. ¿Usted se queda en caso de que gane Nancy Morocho, se quedará en el Consejo Provincial o no? Había indicado que yo soy funcionario público de carrera, yo soy subprocurador síndico, estoy más de 12 años en el Consejo Provincial. Ahora, independientemente de quién llegue, pues yo seguiré siendo funcionario público. Ya no va a tener el protagonismo que tuvo en la administración del prefecto Grefa, ¿no es cierto? No, yo agradezco al señor prefecto haberme dado la oportunidad de estar en la dirección, de trabajar con él. He aprendido mucho con el señor prefecto. El señor prefecto es una persona sumamente inteligente, hábil, maneja todo lo que es la organización, ¿no es cierto? Nosotros como funcionarios lo que hemos hecho es cumplir las políticas de él y en ese sentido pues yo le agradezco por haberme dado esa oportunidad de trabajar junto a él. Queremos agradecer al señor abogado Óscar Leña, él es abogado del Consejo Provincial, con el derecho a la réplica a las aclaraciones que hizo en días pasados el señor licenciado Osvaldo Calvo Piña en relación a la convocatoria que decía que el día de hoy vienen los consejeros y se viene la destitución del prefecto Grefa, dijo Osvaldo Calvo Piña. Queremos agradecer entonces a usted, señor abogado, éxitos en sus funciones. Veamos cómo va la situación política entre la 35 y Musho Inti y luego el tiempo lo dirá a ver qué es lo que sucede. Gracias a ustedes, la gente que nos está viendo en vivo en directo. Amigos, hasta aquí llegamos con este espacio de opinión. A todos, un saludo cordial.